Los primeros observadores ya han llegado a Venezuela. Se trata de la primera misión electoral de la Unión Europea en 15 años, que también contará con la presencia de observadores de la ONU y el Centro Carter. En los próximos días se desplazarán hacia los distintos estados del país para observar todo el proceso electoral. El Amazonas será el único estado sin cubrir debido a las dificultades de acceso y a la pandemia. Sí, que ha habido un cambio, que la oposición está también en estas elecciones, está a participar en estas elecciones, y tenemos una comisión electoral que tiene tanto elementos de los partidos en el poder como elementos de los partidos de oposición. La presencia de observadores independientes era una de las condiciones exigidas por la oposición para presentarse a estos comicios. La oposición llevaba sin presentarse desde 2017, cuando lanzó un boicot alegando que las elecciones eran ilegítimas. Tomás Juan Guanipa, que pasó 2 años en el exilio tras ser acusado de intentar derrocar al presidente Nicolás Maduro, regresó en agosto a Venezuela. El líder del partido Primero Justicia se presenta a los comicios con la intención de derrotar al oficialismo en la capital. Y al final la gente está muy clara, porque la gente no es tonta ya en Venezuela y sabe que el único camino es el camino de la unidad, y que en ese camino los podemos derrotar, y que siendo una gran mayoría, si nos expresamos libremente, la diferencia será tan grande que no habrá otra forma que cantar la victoria de la unidad democrática el 21 de noviembre. La llegada de los observadores y la participación de la oposición no ha sido recibida por todos los ciudadanos de la misma forma, lo que para algunos supone una confirmación del buen funcionamiento de la democracia venezolana. Para otros sigue sin cumplir con las garantías mínimas. Contento es poco, pues toda Venezuela está contenta con estas elecciones, porque siempre sabemos que vamos a unas elecciones que nunca ha habido fraude, pero que la oposición aquí en Venezuela, entre comillas, siempre lo cantan y nunca han traído una prueba de lo que dicen. No voy a votar, son las primeras elecciones que no voto, porque no pienso legitimar algo que no es legítimo. Sea como sea, el próximo mes se decidirán más de 3.000 cargos en unas elecciones en las que 21 millones de personas están llamadas a votar. Y queremos naturalmente ampliar la perspectiva en torno a este tema. Lo hacemos con mi colega Óscar Schlenker en Caracas. Óscar, hablemos por favor de la credibilidad en este proceso electoral y su consecuencia inmediata en la participación ciudadana. ¿Cuán grande es la desconfianza de los venezolanos? Bueno, la oposición se ha abstenido de las elecciones desde hace varios años por considerarla fraudulenta, así que la participación de candidatos opositores este año ha incentivado moderadamente a los electores, pero no lo suficiente como para demostrar una confianza plena en el Consejo Nacional Electoral, aún con rectores que al parecer son imparciales o de confianza opositora. La observación internacional tampoco parece motivar el voto en los venezolanos, que hoy están más ocupados en sobrevivir a la crisis de los momentos. Por ejemplo, para muchos la apertura de las campañas ayer pasó desapercibida, ya que el deterioro democrático en Venezuela ha sido tan profundo que es difícil de restaurar a pesar de los llamados por parte de la oposición en participar en estas elecciones. Un factor importante es que las elecciones regionales es lo más cercano que tiene el ciudadano a elegir a su gobierno local, y eso sí ha incentivado a algunos opositores a votar que están cercanos a su comunidad. Con todo y eso, estudios extraoficiales apuntan a que podría haber una abstención de más del 60%. A esto hay que contarle los más de 5 millones de migrantes venezolanos que no podrán elegir por estar fuera del país. Sin embargo, hay que ver si estas semanas de campaña logran motivar la confianza de los electores antes del 21 de noviembre. Óscar, participar o no participar, el gran dilema de la oposición en estas elecciones regionales, y ese dilema ha obligado también a la oposición a una especie de metamorfosis. Hablemos, por favor, de cómo va representada la oposición y hablemos también de la irrupción de los candidatos independientes. Sí, el desafío de la oposición siempre ha sido mantenerse unida, y ahora ya ni siquiera es una opción. La desconfianza del elector opositor no es solo hacia el CNE o el gobierno, sino también a sus líderes en la oposición. En algunos municipios se han dividido los candidatos opositores entre aquellos apoyados por la Mesa de Unidad y otros independientes que van a la reelección o que se oponen al chavismo. Aunque en algunos municipios hubo primarias, las diferencias no se solventaron. En algunas regiones la Mesa de Unidad respalda a candidatos cercanos a la MUD, pero poco conocidos en sus municipios.
Así que hay candidatos que tienen el apoyo de algunos ciudadanos, pero no de la mesa de unidad. Y estos conflictos han generado escándalos en algunas regiones. Otra preocupación entre analistas es que las disputas entre la oposición no ayudan a incentivar el voto, pero la desconfianza hacia los candidatos que están lejos del electorado tampoco ayudan. Así que veremos cómo se manejan en las campañas tanto el chavismo, que le favorece estas divisiones, como de los opositores que no consiguieron unirse, pero que tienen el respaldo de los ciudadanos porque están cercanos a sus comunidades. Óscar Schlenker, como siempre, un gusto hablar contigo. Un abrazo hasta Caracas.